Federal negó un amparo a una empresa farmacéutica que pretendía ampliar el alcance de una patente para el tratamiento del cáncer. La sentencia protege el derecho fundamental de acceso a servicios de salud que tenemos todos los mexicanos. Hoy conoceremos los detalles de este asunto publicado en el número 45 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, comenzamos. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros José Sebastián Gómez Sámano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, también tiene estudios en Filosofía por la UNAM y actualmente se desempeña como secretario proyectista en el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Es autor de diversos artículos, entre ellos el que comentaremos hoy. Licenciado Gómez Sámano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos de este artículo que se publicó en la edición número 45 de la revista del Instituto, pero antes de que vayamos como al detalle de lo que trae el artículo, me gustaría que nos dieras un contexto. ¿Cuáles son los antecedentes de este juicio? Muy bien, claro que sí. El asunto se presentó por una empresa farmacéutica que quería que una patente que tenía sobre un uso de un medicamento para el tratamiento del cáncer fuera publicado en una gaceta de la propiedad industrial a fin de que otras empresas farmacéuticas no tuvieran acceso a utilizar ese ingrediente activo para el tratamiento del cáncer. ¿Cómo es que llega el asunto al juzgado? ¿Quién establece esta demanda de amparo? Es la farmacéutica. La propia farmacéutica, exactamente. Viene para que se ampare una sustancia y que terceras empresas no puedan tener acceso a esa sustancia. ¿Quiénes son las autoridades, digamos, que están involucradas en este asunto? Las autoridades son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien precisamente determinó que no se debía publicar esa sustancia activa. Aquí me gustaría señalar, bueno, como mencionas, los antecedentes del caso. Entonces, la empresa farmacéutica tenía una patente sobre el uso de una determinada sustancia activa. Entonces, no tenía propiamente la patente sobre la sustancia activa, sino sobre el uso para el tratamiento del cáncer. ¿Okay? Entonces, esa sustancia activa era de dominio público. Entonces, lo que pretendía esta empresa a través del juicio de amparo era que esa sustancia activa no tuvieran acceso las demás empresas farmacéuticas, a pesar de que ella nada más tenía para el uso de esa sustancia para el tratamiento del cáncer. Esta sustancia se llama Vorinostat, que sirve para tratar el cáncer, pero también se ha determinado que sirve para otras enfermedades como el tratamiento del VIH. Okay. Entonces es muy importante esta sustancia activa que no se restrinja esa sustancia nada más para esa empresa farmacéutica, sino que también otras empresas tengan acceso a esa sustancia activa para tratar otras enfermedades. ¿Estos argumentos los expone la autoridad correspondiente? Así es. En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial justamente negó que se publicara esta sustancia activa a fin de que no se desprotegiera a la población para el tratamiento de otras enfermedades. ¿Cómo realizan ustedes este estudio ya en el juzgado? ¿Qué es lo que consideran? ¿Qué criterios, ¿no?, jurídicos? ¿Qué derechos estaban ahí en juego? Aquí había dos derechos. Estaba el derecho de la empresa farmacéutica a explotar su patente, ¿sí? Y estaba el derecho de la población, el derecho de todas las personas a garantizar el acceso a los medicamentos y el acceso a la salud. Cuando hablamos del derecho a la salud, es medir o establecer sus alcances es algo complejo, ¿no? Tiene que ver con muchas autoridades. ¿Cómo realizan ustedes este estudio? ¿En qué se basan? Bueno, primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente en las leyes que reglamentan el derecho a la salud. En este caso está la Ley General de Salud, está la Ley de Propiedad Industrial, que también reglamenta las patentes, y también hay tratados internacionales que protegen el derecho fundamental a la salud.
Cuando consideran todas estas cosas, escuchan, ¿no?, los alegatos y los argumentos de cada una de las partes, ¿a qué conclusión llegan? Llegamos a que se debía determinar específicamente cuál era la patente, los derechos de la patente que estaba tratando de salvaguardar esta empresa, a fin de que no obstaculizara a otras empresas el acceso a esta sustancia activa, que era el borinostat. O sea, se estableció, si tienes este derecho para utilizar el borinostat, pero únicamente para el tratamiento del cáncer. Otras empresas pueden utilizar esta sustancia activa para tratar otras enfermedades. Entonces se delimitó expresamente cuáles eran los derechos de la empresa farmacéutica y cuáles eran los derechos también de otras empresas para entrar al mercado y proteger la salud de todos. O sea, como se sabe, una empresa, si tiene una patente, bueno, tiene el derecho a explotarla por un determinado tiempo, pero se tiene que establecer los alcances de esa patente a fin de que no se vaya a desbordar, que no vaya a tener derechos injustificados sobre esa patente, ¿sí? Para que otras empresas tengan el acceso a ese medicamento y se puedan tratar otras enfermedades. Digamos que estaba también este asunto de la competencia desleal, digamos, entre las farmacéuticas, ¿o eso no aplicaba? Sí, sí, yo creo que sí está relacionado, o sea, porque sí tiene derecho a esta patente, pero no el derecho a excluir a otras empresas de esa sustancia activa. Digamos que por la vía legal, en este caso, esta farmacéutica trataba de obtener ventaja, ¿no?, sobre sus competidores. Sí, sí, y justamente en eso radica la importancia de la sentencia, en establecer claramente cuáles son los derechos de las empresas farmacéuticas y también no dejar de lado los derechos de los terceros, de la población en general, al acceso a los medicamentos. Pacientes, ¿no? Así es. Bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este artículo que está en la edición número 45 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos. Echemos un vistazo rápidamente a las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Miembros del Poder Judicial de la Federación recibieron capacitación para preservar la seguridad de las personas que visitan e integran los 41 centros de justicia penal federal. Hombres y mujeres realizaron los protocolos de seguridad aplicables en casos de emergencia, como son la observación, el seguimiento, revisión e incluso la contención de personas que representen una posible amenaza. Tendremos que ubicar la cámara, que es, no sé, acceso principal, ver que el movimiento, porque nosotros no tenemos oídos, nosotros básicamente lo que hacemos es ver, observar. Entonces el movimiento de la persona te dice mucho de su actuar. Sería la revisión conforme entran y darle seguimiento. Ya si es así como que lo tienen en vista por algún detallito, nosotros le damos seguimiento hasta el lugar que se va a dirigir. Es todo lo que debe conocer el personal de seguridad institucional para que pueda en su momento supervisar al personal de policía procesal o a quienes hacen los traslados a los centros de justicia penal y edificios sede en donde radican los juzgados penales. Uno de los objetivos del curso es que los servidores públicos desarrollen habilidades en técnicas de defensa personal para garantizar la seguridad de las personas que acuden a los centros de justicia penal federal. Son medidas de seguridad y son técnicas policiales incluso aplicables a los centros de justicia penal, edificios sede, para evitar o para preservar la integridad de los servidores públicos, de los visitantes e incluso de los inmuebles, evitando así que entre gente peligrosa, que introduzcan armas, explosivos o que en algún momento puedan atentar contra la seguridad de algún funcionario público de cualquier nivel. Tal como lo establece el artículo 14 del Acuerdo General 23-2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que refiere a las disposiciones en materia de seguridad aplicables a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Son cuestiones que se tienen que conocer y se conocen y se perfeccionan cada cierto tiempo por medio de la coordinación de seguridad
que somos encargados de brindar la seguridad y coordinado con la administración de cada inmueble, para que el personal esté más actualizado, cada vez tenga más conocimiento, porque la delincuencia organizada trabaja a pasos adelantados y tenemos que estar a la par o más adelante en cuestión de esas circunstancias. Así se llevó a cabo esta práctica de medidas preventivas en materia de seguridad en las aulas de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de acceso a servicios de salud a través del análisis de este artículo que hizo usted, licenciado, junto con el entonces juez octavo de distrito, y ya nos explicaba el contexto, cuáles fueron las partes que estuvieron ahí en conflicto y finalmente cuál fue la conclusión, ¿no? ¿Se dio el amparo, se negó el amparo? ¿Cuáles fueron los efectos? Sí, claro, muy bien. En el amparo se negó la protección de la justicia. ¿Por qué? Porque señalamos que la empresa farmacéutica no tenía el derecho a explotar exclusivamente este medicamento llamado Vorinostat. Entonces establecimos que la empresa farmacéutica podía explotar ese medicamento para el tratamiento del cáncer, pero se dejaban a salvo los derechos de terceras empresas a acceder a esa sustancia activa para tratar otras enfermedades. Entonces se balanceó los derechos que eran los derechos patrimoniales a la patente con los derechos fundamentales de la población a la salud. Entonces se trató de salvaguardar estos dos derechos, delimitando cuáles eran los alcances de la patente y cuáles eran los derechos de las empresas farmacéuticas a acceder a ese medicamento para otras empresas, para otras funciones. Y finalmente entonces se niega el amparo y los efectos son pues para que tengan ese acceso en general a las otras farmacéuticas y haya un mayor beneficio pues para la población. Exactamente. ¿Cómo surge después la idea de llevar pues sí esta sentencia a la parte académica y que se publique en la revista del instituto? Sí, bueno, el doctor Fernando Silva García, quien es el juez que emitió la sentencia, consideró importante que se publicara esta sentencia a través de un artículo porque se desarrollan varios conceptos de las patentes, el segundo uso farmacéutico, que es la pretensión que trataba de establecer la farmacéutica, el derecho a la salud y también el acceso a medicamentos. Entonces, todos estos conceptos que se desarrollaron en esta sentencia consideramos que eran muy importantes que se establecieran en un artículo para que posteriormente también otros jueces, también otros académicos, pudiera haber un diálogo académico en torno a esta sentencia. Y siempre es importante escuchar otras opiniones y establecer un diálogo entre los jueces, abogados y académicos y los personales de la ciencia también. Y es muy importante aquí, amigos de Canal Judicial, a través de este ejercicio que realizan ustedes, operadores del sistema jurídico, al pasar esta información que es propiamente de una sentencia ya al ámbito académico, se van enriqueciendo los conocimientos pues de toda la comunidad jurídica, ¿no? De abogados, como dices, de estudiantes. ¿Cuáles fueron los primeros temas? ¿Qué es lo que van a encontrar quienes decidan leer este artículo? Bueno, el sistema de propiedad industrial. Este sistema, bueno, no es muy conocido para la población y también para los académicos y para los jueces tampoco es tan conocido. Entonces es muy importante establecer, delimitar estos conceptos para poder utilizarlos en la práctica también. ¿Qué establecen o qué estudios ya más profundos realizan en esta parte académica sobre esto de las patentes? Porque bueno, se habla de tipos de patentes. Exactamente. ¿No? Sí, establecemos, bueno, aquí se distinguió qué tipo de patente tenía esta empresa farmacéutica, porque no tenía la patente sobre la sustancia activa, sino sobre un uso. Entonces se estableció qué tipos de patentes había, uno sobre sustancia activa, otro sobre uso y los alcances de cada una de ellas. Entonces aquí se estableció que como tenía una patente sobre un uso, otras empresas podían tener patentes también para otros usos. Pero la empresa que llegó al amparo no tenía la patente sobre esa sustancia activa. Entonces es importante detallar esta situación para que detallar la patente sobre un uso y la patente sobre una sustancia activa. ¿Cómo se va relacionando este asunto de las patentes con el derecho fundamental a la salud?
porque en apariencia, ¿no? O de manera superficial, pues la gente podría decir que tiene que ver todo este proceso que realiza el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, perdón, que tiene que ver con ya los derechos propiamente de una persona a recibir esos servicios de salud, ¿no? Sí, bueno, es muy importante porque si la empresa farmacéutica tenía o quería tener la patente sobre esa sustancia activa, impediría que otras empresas compitieran para fabricar también ese medicamento para otros usos. Entonces esa empresa podría, a través del amparo, inflar el precio del producto al establecerse un monopolio de facto. Entonces, pues es muy importante para las personas porque se permite a otras empresas también competir para fabricar ese mismo producto para otros usos. Esto los va llevando, estos estudios que hacen, y ya en esta presentación académica, insisto, al derecho fundamental a los servicios de salud. Exactamente. Se establece, bueno, para tener un acceso a la salud efectivo se requieren medicamentos, y no solo medicamentos, sino medicamentos asequibles. Entonces, por eso es importante que haya una competencia efectiva en materia de medicamentos y que a través de las patentes no se pretendan ampliar artificialmente esos derechos. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con las conclusiones de nuestra charla. Muy bien. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Preparamos un adelanto de los eventos que tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los siguientes días y regresamos con el tema de hoy. Presentación del libro Constitucionalismo Contemporáneo, Derecho, Política y Justicia. Contará con la presencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza. La cita es en el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal el lunes 4 de marzo a las 17 horas. El registro de asistencia se realizará por internet en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de Formación para Actuarios 2019. Está dirigido a miembros del Poder Judicial y a quienes aspiran pertenecer a él. La cita es del 25 de marzo al 17 de junio. Consulte las sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. Está dirigida a miembros del Poder Judicial de la Federación, integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y especialistas del derecho. Los artículos, notas y comentarios jurisprudenciales, así como las reseñas bibliográficas, deberán enviarse antes del 31 de mayo al correo stdhig@correo.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso en la parte final de nuestro programa hablando sobre el derecho al acceso de medicamentos, el acceso a los servicios de salud, y ya nos comentabas, bueno, un poco lo que contiene este artículo. Dinos que sobre el registro de patentes, ¿qué es lo que se menciona? Muy bien, es que en la legislación mexicana se establece que para que se pueda comercializar un producto o un medicamento tiene que haber una autorización de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y tiene que pedirle al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que antes de que se comercialice el producto que determine si tiene o no una empresa el derecho a la patente. Entonces aquí se estableció que la empresa farmacéutica, como ya lo he mencionado, nada más tenía el derecho al uso, pero no a la sustancia activa. Entonces que sí se debía otorgar la autorización de la COFEPRIS para terceras empresas para comercializar ese producto para otros usos. Y la empresa, la farmacéutica, ¿qué es lo que decía? ¿Por qué pensaba o por qué ella estimaba que sí le correspondía eso? Es que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que ciertos medicamentos sí pueden patentarse y publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
pero en este caso no era aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, porque aquí se trataba de un segundo uso farmacéutico y no sobre la sustancia activa. Entonces, como que la empresa farmacéutica trataba de utilizar una jurisprudencia de la Suprema Corte para ampliar injustificadamente su patente. Entonces aquí se dice, aquí esta jurisprudencia no es aplicable al caso. Entonces es importante para el operador jurídico, para los jueces, distinguir cuándo una jurisprudencia sí es aplicable al caso y cuándo no, y delimitar bien a través del estudio cuáles son los alcances de esa jurisprudencia. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo que realizan ustedes como secretarios de juzgado o como secretarios de tribunal. ¿Cómo afinan sus sentidos como para detectar este tipo de cosas? Sí, es muy importante no solo leer la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nada más consta de unas pequeñas palabras, de una oración, sino que hay que adentrarse a la sentencia que originó esa jurisprudencia, esa tesis. Entonces hay que adentrarnos a esa sentencia para ver los verdaderos alcances de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y ustedes como secretarios se están capacitando constantemente o cómo de una manera se familiarizan con esta jurisprudencia y de otra desarrollan esas habilidades para poder lograr una sentencia como esta? Sí, hay que, como tú bien lo dices, hay que desarrollar varias habilidades. Una, establecer los alcances de una jurisprudencia. Segundo, argumentar a través de la palabra por qué escrita, por qué no es aplicable esa jurisprudencia. Entonces hay que razonar y argumentar por qué no es aplicable, porque en un principio aparentemente podría ser aplicable, pero justamente para eso es la sentencia, para decir, oye, no, en este caso concreto no es aplicable esta jurisprudencia que tú señalas, y dar las razones por las cuales no es aplicable esta jurisprudencia. Y al final sí va a perjudicar a la población directamente. Retomando el asunto del artículo, ¿cómo concluye? ¿Cuáles son las conclusiones del artículo que está en la revista? Bueno, las conclusiones es de que no hay que ver los hechos de manera aislada, sino hay que ver todo en su contexto. O sea, hay que ver la sustancia que protege, que no protege, para qué sirve y cuáles son las repercusiones que una determinada sentencia puede tener para la sociedad en general y para el acceso a los medicamentos y el derecho fundamental a la salud. Entonces, pues creo que esa es la importancia de esa sentencia. Licenciado, ya para aproximarnos a la conclusión de nuestra charla, me gustaría conocer su opinión sobre cómo este tipo de artículos, la publicación de la revista del Instituto de la Judicatura Federal, pues contribuye justamente a ir enriqueciendo, como comentábamos, ¿no?, el conocimiento jurídico. Bueno, me parece súper importante, porque en esta revista del Instituto de la Judicatura no solo colaboran jueces, ni magistrados, ni secretarios proyectistas como yo, sino que también otros académicos también escriben en esta revista, y es muy importante pues que haya un diálogo entre todos los operadores jurídicos, los jueces, magistrados, también los académicos y también los abogados. Entonces creo que es muy importante ese diálogo, que es muy enriquecedor para todas las partes, y no quedarnos solo con nosotros, con la opinión de la judicatura, sino también otras opiniones que son muy relevantes para todos. Bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy y decirle al público de Canal Judicial que pueden ver este artículo que tiene que ver con el registro de las patentes. ¿Nos recuerdas el título del artículo? Bueno, es el acceso a los medicamentos y el derecho fundamental a la salud en relación a las patentes. Bien, en la edición número 45 de la revista del Instituto, y le agradecemos al licenciado Sebastián Gómez Sámano por haber estado en el programa de hoy, y también le agradecemos a usted su atención, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial.